Bueno, iniciamos entonces el trabajo de este día y hoy pues vamos a hablar del arte merovingio. Entonces, como para caer otra vez en cuenta de que fue la introducción que tuvimos en la clase anterior sobre ellos, pues ellos fue una dinastía y una dinastía es una sucesión de poder que se da dentro de una misma familia. Entonces, los descendientes del rey Meroveo son los que pues se conformaron en la dinastía merovingia y en una pues, de las líneas jerárquicas bastante importantes desarrolladas en Europa Central. Es prácticamente la zona del norte de la actual Francia, donde estuvieron como su mayor lugar de desarrollo. Por eso es que en esa región, el norte de Francia, es donde hay más culto a María Magdalena y hay bastante presencia de mitos alrededor de ella, ¿verdad? Fueron los mitos que nos referimos en la clase anterior. Ya sobre la arquitectura, pues bueno, quizás decirles antes como manera de introducción general del arte merovingio, es que pues hay pocos vestigios del trabajo que ellos realizaron. Esto es porque después del merovingio vino el periodo carolingio y en ella se reconstruyeron muchos de estos edificios, algunos se hicieron desde cero, es decir, los tiraron para volverlos a levantar y en otros casos simplemente reconstruyeron, o sea, hicieron estructuras encima de las que ya estaban. Entonces, por eso, pues mucho desapareció. Pero, sin embargo, tenemos por ahí algunas mausoleos o catacumbas, por ejemplo, que les pertenecen al periodo que se desarrolló con ellos. Como era una dinastía que se decían pues descendientes de la realeza y de lo divino, entonces ellos buscaban que sus edificios pues fueran lo más grandes posible y que tuvieran mucho lujo. Para eso pues utilizaban o reutilizaban materiales que encontraban en las ruinas de los romanos. Aquí tenemos dos ejemplos. Esta es la iglesia de San Pedro de Vienne. Esta no funciona como iglesia en la actualidad, sino más bien como un museo. Entonces, por eso se ve aquí en los laterales que hay cornisas, por ejemplo, en exhibición. Y bueno, esculturas y parte también de los mosaicos. En este caso, muchos de estos mosaicos ya existían en estos lugares y lo que hicieron fue construir encima de los edificios romanos que ya existían. Eh, si se fijan, la estructura pues es básicamente como la que hemos estado viendo. Se llaman basilicales, tienen una altura considerable, en este caso no tienen bóveda, sino que solamente la techumbre de madera con cubierta de teja de barro. Otro aspecto de interés es pues esto que vemos acá, que son tirantes, así se le llama tirantes, se le llama eso, son piezas de hierro. Estas no corresponden al periodo merovingio, de hecho ni siquiera ninguno de los periodos que le sucedieron, sino que esto es como más de nuestra época. ¿Qué está haciendo ahí? Pues están reforzando la estructura. O sea, este tipo de trabajo se hace cuando están realizando restauraciones de los edificios. Entonces, las consolidan agregándoles tirantes de acero para volverla más estable. Esta es otra sección, ese es de Saint-Léonce de Fréjus y este es un batisterio. En la actualidad, en las iglesias católicas de la actualidad, los batisterios son básicamente como con forma de copa o una pila bautismal, como se le llama, pero en la antigüedad las pilas bautismales eran básicamente eso, eran pilas en las que la gente podía entrar y ahí recibían el sacramento del bautismo. Estas se llaman arquerías ciegas, son estas que observan acá que tienen es el arco, pero el arco está pegado, por así decirlo, a la pared. Y estas columnas que observan acá son columnas corintias, la mayoría de estas eran retomadas de los edificios romanos antiguos. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de arquitectura, vamos a ver otros más. Estas son criptas, lugares en donde se llevaban a los muertos.
Estas han quedado la mayoría pues bajo de otras construcciones más recientes. Estas son las de Jowar y esta pues son básicamente mausoleos, esto que ven aquí. Y ahí tenemos las columnas que les mencionaba. Ven estas de mármol, pues estas eran romanas, las tomaban de los edificios romanos antiguos y solo les agregaban los capiteles. Es decir, que el capitel es propiamente del periodo merovingio, pero las columnas las tomaban de los que los romanos ya habían hecho en su momento. Y ahí tenemos arquerías, y pues son edificios bastante sólidos para poder resistir el paso del tiempo. Estas son otras, estas son las de Saint-Laurent en Grenoble. Y pues ahí tenemos una entrada de luz que ilumina el espacio. Ahí tenemos arquerías. Y esta sí es una cubierta abovedada. Tiene una bóveda. Ahí tenemos un pequeño altar porque se funciona como capilla, pero en los laterales, ahí es donde están las criptas donde se depositaban a los muertos. Estos lugares eran oscuros. Bueno, este tiene un poco más de iluminación. Probablemente hay una ventana grande hacia este lugar. Pero estas están iluminadas con luz artificial, solamente la luz natural del fondo. Estas pues se iluminaban con antorchas para poder pues tener vista de todo lo que había en el lugar. Eran lugares bastante oscuros porque estaban bajo las iglesias de su momento. Este es el edificio es el baptisterio. Dentro de ellos hay una pila bautismal. Entonces, el baptisterio es este que observan ustedes, la estructura del edificio es este, y el baptisterio pues está abajo. En esta, pues hay que ver ahí que hay una cantidad bastante grande de decoración mural. Hay elementos de laceado y también algunas imágenes que cuentan historias. Apóstoles, una imagen de Cristo o de María, no, María, esta es María, ángeles. Ahí al fondo se ven también escenas que tienen que ver con el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, por los dos temas son recurrentes. Y ahí hay una imagen de Cristo que ya se la voy a enseñar. Ahí tenemos uno de los símbolos de los evangelios también. Luego las columnas, vean, capiteles corintios. Eso es seguro pues que las columnas fueron reutilizadas de otra estructura. Bueno, otro aspecto, aunque eso lo vamos a ver con la pintura, pero vean que la paleta de colores es bastante reducida. Pues faltan colores brillantes, vivos, como los rojos, los azules, verdes. La mayoría son amarillos, minios, naranjas como tal, y tonalidades bastante oscuras. Eso significa que la mayoría de los colores se obtienen a partir del hierro. Entonces, por eso es que la gama cromática es esa. No sé si hay alguna pregunta sobre la arquitectura. Sí, Rodrigo. Sí, cuando se hacía este tipo de trabajos, no había como, o sea, ¿qué le pasaba a los trabajadores en este caso? Que hacían como una pérdida, o sea, que por ejemplo se les caía una de estas pilares, por ejemplo, y se quebraba, ¿no se les penalizaba o se les dejaba de pagar o sí? Probablemente, como esto también incluye trabajo esclavo, probablemente sí les daban castigo, ¿verdad? Pero como habían bastantes ciudades que quedaron abandonadas, pues entonces hubo también varios que serían de esos edificios que se reutilizaron. Entonces, ya porque se quebró una, pues es seguro que tenían una más para reponer. Y sí, probablemente, pues en eso de los oficios, fíjense, quizás les comento sobre los oficios. Los oficios, hay una persona que es la que más sabe, ese es el que le llaman oficial. Después del oficial siguen los llamados como
como operarios y luego siguen los aprendices. Entonces depende de quién a quién se le podía quebrar una de estas piezas, así era también el castigo, porque estaba estratificado dentro de los talleres los niveles de responsabilidad también sobre lo que se hacía acá. Entonces al final, aquí no hay nombres todavía, en la mayor parte de esos no hay firmas, no sabemos quiénes lo hicieron. Pero seguro en la época, el nombre que figuraba como decorador de estos era el oficial, era el dueño, el maestre. No, sería el maestre, los oficiales son los segundos al mando. Pero ni los oficiales, ni los aprendices, ninguno seguramente aparecía como nombre. O sea, esto se le adjudicaba siempre al maestro. ¿Sí, Rafael? Hola, Lick. Disculpe, pero tengo una duda con respecto a los temas anteriores que hemos visto. Y es que usted hizo un énfasis con las estructuras bueno, que hayamos visto de los visigodos, que usted dijo que era como un poco más sencilla, ¿verdad? Y ahorita estoy viendo que está como mejorando las estructuras. No sé si es mi imaginación o así es correcto. No, así es. Con los bizantinos era mejor, ¿verdad? Y después los visigodos supuestamente era un poco más humilde, pero trataban de hacerlo a su manera. Según. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, en el caso de los visigodos no es después. Los visigodos es casi al mismo tiempo que inician los bizantinos. Yo para les ponía, no creo que usted le ponía el ejemplo, o corríjame, de la biblioteca y el edificio de artes. Como ustedes fue, ¿verdad? Sí, correcto. Y ajá, lo que estamos viendo ahorita está al mismo tiempo también, de los visigodos. No, los visigodos ya habían... ¿cómo no? Sí, ese es de la época de los visigodos. Sí, el merovinio es de la época de los visigodos. Y también del inicio de las conquistas musulmanas en España. Pero esto sí es la primera etapa, es la etapa del interregno. Entonces, por eso es que ellos se inventaron la historia de que eran descendientes de Jesús, para poder garantizar todavía con mayor fuerza el control de ellos de la población de todas estas zonas. Ahora, lo que sucede es con esto, que esas culturas del norte de Europa, norte de la actual Francia y Alemania, esos como que tenían un poco más de ¿qué sería? De apego, por así decirlo, a las ciudades romanas. Entonces, estos desde el principio intentaron mostrarse como continuadores del imperio romano. Entonces, construyeron de manera bastante digamos, generosa, pues con grandes edificios. Mientras eso estaba sucediendo acá, en la zona de España, por ejemplo, la región de los visigodos, pues la mayoría abandonó las grandes ciudades y se fueron a pueblos, a villas serían, poblados, villas o aldeas. Entonces las iglesias se hicieron más pequeñas. No había tantos recursos en esas zonas como sí en esta otra, que es más cercano también a la influencia bizantina. Entonces esa es una de las razones. El siguiente periodo que decía va a ser igual. Ellos van a intentar reactivar las glorias romanas. Y por eso vamos a ver que los edificios son grandes, y aún la idea de la educación que tienen ellos, pues también en función de volver a la grandeza que sabían por libros o por historias que se contaba del Imperio Romano. Entonces, ahora, en general, vamos a ir viendo acá cómo también el arte comienza poco a poco a tener unas características diferentes. Si en España es bastante escasa la imagen y tiene que ver con lo musulmán, el control musulmán que había en las regiones y el acoplamiento que tuvo que hacer el cristianismo a eso. Pero en esa región no lo había. Entonces hay más libertad para las imágenes, solo que no tienen tanto mosaico, es más bien pintura mural con la que decoran los edificios. Bien, no sé si alguien más. No, seguimos. Bien, sobre la escultura, otro aspecto también de eso es que no hay muchas representaciones de escultura en piedra ni de gran formato. Suponen que sí hubo trabajo hecho en madera, escultura en madera, imágenes de madera, pero no sobrevivió el paso del tiempo. Acuérdense que la madera es un material que se arruina bastante rápido. Y digo rápido, puede durar 100 años, puede durar 150 años, pero ya no 1500 años, por ejemplo, no 1300 años, eso ya no lo dura, sin que se le dé el tratamiento adecuado.
Entonces hay pocas de esta zona. Sin embargo, sí aparecen, aunque muchas de estas se conocen en el periodo románico, en el siguiente después de este. Pero ahí pues cuando veamos románico les voy a contar por qué, es que sí se conocen esas. Bien, sobre escultura es mayormente en el ámbito funerario, es decir, que en las iglesias pues no había, y al menos que haya sobrevivido el paso del tiempo. Son esquemas básicamente bien sencillos. Ya van a ver acá que a pesar que la arquitectura era robusta, era grande, la escultura sigue pareciéndonos muy similar a la calidad con la que se trabajaba con los visigodos, por ejemplo, con los mozárabes o los asturianos. Van a ver que se parece bastante. Las representaciones humanas tienen una calidad bastante menor. Esto es a favor, más bien, o dándole más preponderancia a las formas vegetales. Esos tienen una realización mucho mejor. Y los sarcófagos, pues, son un ejemplo de escultura merovingia. Los relieves que hay alrededor de los sarcófagos. Aquí tenemos 3 ejemplos. El de la derecha es un ejemplo de el Adán y Eva. El segundo es una representación de Cristo, un pantocrator. Y este tercero es otra representación de Cristo que está sentado en un trono y tiene un orbe en la mano. Entonces dirán, mire, pero ¿por qué el Cristo se ve tan raro? Pues no tiene barba ni bigote. Esa es una razón. Y bueno, en esta pues pueden ver ahí el rostro bien esquematizado, el cabello igual. Ustedes me dicen, mire, pero pues cuando alguien no puede trabajar muy bien, los resultados son similares a estos. Pero vemos que esta es la calidad que había en aquel momento, al menos lo que ha sobrevivido el paso del tiempo. Este es un Cristo dentro de una mandorla, eso se llama mandorla, u ojiva, es una ojiva laceada. Está mostrando con ambas manos el libro de la vida. Y si se fijan, no hay proporción. Vean el tamaño de las manos con respecto al rostro. Ustedes creo que están viendo anatomía artística. Ya les tuvieron que haber explicado, ¿verdad? Que el tamaño de la mano es igual al tamaño del rostro. Entonces vemos una desproporción bastante clara acá. También el naturalismo pues es inexistente. Y bueno, igual acá con esta imagen de Adán y de Eva. Son imágenes bien sencillas. Esas son secciones que estaban tanto en iglesias como también en sarcófagos, que es donde más se ha conservado la escultura. Pues eso es lo que hay en cuanto a escultura merovingia. No hay muchas imágenes. No sé si tienen una pregunta sobre estas imágenes. Si me escuchan ahí la voz que de repente se oye como que estoy cambiando de voz como adolescente, pues porque ando un poco mal de la garganta. Sí, quiero ver, Isaías. ¿Las esculturas eran exclusivamente en piedra o ocupaban otros materiales? Pues se sabe principalmente de piedra, que es lo que más ha sobrevivido el paso del tiempo. Hay algunos materiales que leí que, por ejemplo, decía que había marfil, pero no encontré marfil. Si yo pongo escultura en marfil merovingia, aparecen algunos ejemplos, pero me entra la duda si realmente son merovingios, por eso no se los puse acá. Se sabe también que trabajaron madera, pero no hay vestigios de escultura en madera. Entonces, principalmente, pues, piedra de este tipo es la que sí se encontró. ¿Alguien más? No, bueno, avanzamos. Sobre la pintura, pues no es una pintura muy acabada. También es el mismo estilo de las esculturas. Pues por la calidad del material y el tipo de trazo que se hace, pues se sabe que trabajaban principalmente en una técnica que se llama aguada. No sé si ustedes ya lo hicieron en pintura, que es cuando al pigmento se le agrega más agua de lo normal, casi que llevándolo a acuarela. Esas se llaman aguadas. Y pues eso le daba, las aguadas lo que hacen es que los colores son como transparentes, entonces se vuelven colores más suaves. Y luego, los últimos que se han encontrado tienen colores ya más
más pomposos, más firmes y más brillantes también. Hay motivos geométricos, estilizados, y pues uno de los ejemplos es el llamado sacramentario gelasiano, y bueno, algunas pinturas de campesinos medievales también. Es de lo poco que ha sobrevivido el paso del tiempo. Esa es parte de ese sacramentario. Un sacramentario es un libro en el que se explican los sacramentos, o al menos se aparecen como ¿cómo se dice? Las instrucciones o cuál es el valor espiritual de cada uno. Eso aparece con esto. Ven que la imagen nos muestra un texto con letras visigóticas y escrito en latín. Y por otro lado tenemos acá, esta es la imagen que les mostré, la primera cuando veíamos arquitectura, y les decía, miren, hay mucha arquitectura con pinturas. Eso es lo que se veía en el fondo. Ahí tenemos el icono del león, aquí tenemos el del toro, acá el águila, y acá el del hombre o el ángel, que son los 4 evangelistas. Y al centro Cristo como pantocrator. Tiene en la mano el orbe, esa pelota que tiene en la mano es un orbe, y que representa el universo completo. Y con la otra mano, pues en actitud de bendecir. Eso está en la cúpula, en la parte alta de la cúpula de la iglesia, y alrededor, pues decoraciones. Mucha de esa ya se perdió, se cayó la superficie donde había sido pintado. Y los colores, como ya les mencionaba, del amarillo hasta el negro casi. Eso significa que la mayoría de la gama cromática es en función del hierro, del óxido de hierro. En algunos manuscritos, como les mencionaba, el sacramentario gelasiano, ese está en el Vaticano, en la Biblioteca Apostólica del Vaticano, y pues tiene bastante decoración. Tiene influencia de la antigüedad y de Oriente. Tenemos un ejemplo de las páginas de ese sacramentario. Pueden ver ahí pues el trabajo del diseño, por así decirlo. Fíjense que eso realmente es diseño, como tal vez no como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Pero el hecho de proyectar sobre una página una cruz como esta, muy compleja, llena de otros elementos crucíferos. Vean, esta es una cruz y dentro de ella hay otra cruz y así sucesivamente. Las flores, que son símbolo solar, son símbolo de Cristo. Las representaciones de animales, pues aparecen zorros, aparecen eh, los caballos, aparecen bueyes también, o peces, como lo ven acá. Y vean que eso, por eso decía, trabajo de diseño. Vean estos animales, perdón, estos elementos, ¿cómo se dice? Simbólicos, un alfa y una omega, hecha con peces. Lo demás son elementos decorativos. Tenemos otra imagen, la cruz. Esos animales es probable que representen la vida eterna, en el sentido, o el alma también. Lo único es que son como más coloridos. Y vean, con peces y aves se ha formado pues un texto. Y lo de arriba es pues letra visigótica. Otro más, este es mucho más complejo. Y estas son letras emblema, es la primera letra de una página. Vean cuánta decoración. En muchos de esos hay elementos antropomórficos, como este que ven acá, que hay un personaje sentado. Ahí tenemos pues ejemplo de esto.
Bueno, sobre pintura eso es lo que hay, no hay mucho, como les decía. Sobre orfebrería, pues ese es el trabajo en oro y en plata. Tenemos acá un copón o un cáliz y una patena, creo que se llaman estas, que es la que se utiliza también para la liturgia eucarística. Es en oro y tienen garzadas gemas preciosas. Aquí algunos ejemplos de lo que ellos trabajaron a nivel de simbolismo. Una abeja que se transforma en una flor de lis. Bien. Hasta ahí llegamos con el periodo merovingio. No sé si hay alguna pregunta. Diana Mireya, dígame. Sí, buenas tardes. Yo tenía una consulta. ¿Las pinturas eran pintadas por alguna persona en específico o lo podía hacer cualquier persona? No, eran artesanos. En las pirámides sociales que les he mostrado siempre aparece una de las castas, aparecen los artesanos. Entonces quienes hacían esto eran artesanos. Ahora, dentro de las castas superiores habían también artesanos que estaban, digamos, más al 100% del servicio de la obra cristiana, y estos eran sacerdotes o monjes eventualmente, o sea, en la medida que pasaba el tiempo. Ellos eran los que se encargaban de hacer estos libros, porque se consideraban sagrados, y entonces pues había que hacerlos despacio. Entonces pues ellos, o sea, sí había gente especializada que era la que se encargaba de hacerlos. Muchas gracias, Lick. Bien, Samuel dice que, Samuel, si pudiera resumir en una palabra, ¿cuál sería? No, resumir que, perdón, no leí antes el mensaje. No sé, Samuel, ahí. Bueno, no terminé de captar ahí. Resumir qué en una sola palabra. Tus características, las características bueno, de todo eso no podría una sola palabra. Pero bueno, quizás es un arte esquemático. O sea, si digo la característica principal es que es un arte esquemático. O sea, esquemas. Eso ven esquemas acá. Acá también ven esquemas. De hecho, eso también se llaman esquemas. Son imágenes de diseño prácticamente. Se realizaban proyectando el espacio sobre las paredes y luego ya el trabajo de color, ¿verdad? Y el depurado de la imagen. Pero sí, esa sería como un arte esquemático. Bien, vamos a avanzar acá porque terminar este tema. Y resulta que el siguiente, luego de un periodo en el que los merovingios son los que gobiernan, pues el poder cambia de manos y pasa hacia pues otros líderes. Hay varios líderes en diferentes lugares. Estamos hablando de un periodo en el que se desarrolla otro imperio. Este imperio se le llama carolingio. Ya van a ver por qué por ahí. Y ese tuvo bastante relación a nivel político, a nivel militar, a nivel religioso, con Bizancio. O sea, Bizancio es como el referente más cercano. Es como que diga, mira, el vecino pues está desarrollando bien, es un imperio, hay un emperador entonces, y pues la iglesia pues tiene muchos bienes en esa zona y todo está yendo bien ahí. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de este lado también? La diferencia acá estaba en que pues habían diferentes reinos, aún en el que se vea verde, que serían territorios que eran tributarios al papá o al padre de Carlos el Grande, y pues cuando él muere,
esto queda dividido entre los dos hijos de ese rey. Uno de ellos es Carlomagno, el hermano de él muere y entonces pues él se queda como gobernador o rey más bien de toda esta región. Un territorio bastante grande y que comienza a tener bastante también poder, porque pues influye sobre bastante gente. Entonces esto llama la atención de la iglesia en Bizancio, del cristianismo bizantino, y comienza pues una cercanía mayor hacia esta región. El imperio carlomagno pues entonces es ese periodo en el que y se inicia con el emperador Carlos el Grande, llamado Carlomagno, ese es el nombre de él. Y ahí tenemos, el título sería Carlos I de Aquisgrán, llamado Carlos el Grande, o Carlomagno, que es lo mismo. Carlomagno es Carlos el Grande. Pues él básicamente logró lo que los anteriores a él habían buscado, y es unificar la mayor parte del territorio. Digamos que no restauró el imperio romano en general, pero sí logró establecer un imperio en esa región. No era no era tan grande, lo suficientemente grande como para poder gobernar toda la región occidental, pero sí tuvo bastante influencia. Él era el hijo mayor de este rey llamado Pipino el Breve, le decían. Y pues cuando muere Pipino en el 768, entonces Carlomagno pues completa la obra que su padre había iniciado con conquistas, y entonces también gana el territorio que había sido heredado por Carlomán, que era su hermano, cuando muere en el 771. O sea, 3 años después que heredan, muere el hermano, y pues quien toma el control de toda la región, eso que ven en verde, es Carlomagno. Eventualmente va a tener influencia hacia acá, o sea, ellos no entran aquí, pero va a tener bastante influencia en el periodo barroco principalmente. La región de Lombardía tampoco hay que dejarla así como muy perdida, porque esta región también, los lombardos era un grupo de pueblos bárbaros. Entonces estos también se establecen en la mayor parte del norte de Italia, y van a hacer mucha influencia en esta región, en la propia Italia. Ahí está. Ahora, ¿qué pasó aquí? Fíjense que ya les había mencionado que los anteriores a este periodo, al carolingio, ellos, los merovingios, habían pues dicho que su fundador, o dentro de su línea jerárquica de poder, habían descendientes de Jesús, asegurando pues que María Magdalena había tenido una hija, y que a partir de esa hija existían descendientes que se habían emparentado con los merovingios. Por eso es lo que Carlomagno necesitaba también algo que lo hiciera ver importante, y que lograra pues que homogenizar el poder en la región, pero necesitaba reconocimiento primero. A los reyes los coronaban los obispos, principalmente, o los arzobispos, dependiendo de la zona donde estaban. Pero Carlomagno pidió que fuera el Papa el que lo coronara. O sea, él no fue de que, miren, a mí no me manden un poder medio, no, me mándenme al que manda más, porque yo soy igual que él. Eso es el mensaje que está enviando. Yo soy igual que él. Entonces, esa es una imagen que lo representa, Barbado, aunque se sabe que él asume bastante joven el poder. Y fue el Papa León III el que lo coronó. Bien, dos características importantes ahí. Las influencias bizantinas pues son claras. Ravenna, Bizancio son dos ciudades importantes del Imperio Bizantino, que van a
y ser retomados como ejemplo. En algunos casos se trasladan partes sería de la arquitectura o de los diseños que se emanan en Bizancio para el resto de Europa, que sería el mundo occidental. Esto lleva también a una alianza de poder, porque Carlomagno dijo, bueno, a mí tráiganme al Papa, yo no quiero tratar con mandos medios, quiero que el Papa sea el que me ponga la corona sobre la cabeza, porque entendía el poder que tenía el Papa. Y bueno, él sabía entonces que necesitaba gente con mucha influencia para poder también mantenerse durante pues muchos años en el poder. Y esto crea una alianza que se llama la Alianza de Política Religiosa o Emperador-Papa. Ahora, ¿cómo controlar el territorio? Porque el territorio era bastante grande, el que tenía el emperador. Entonces él nombró a unos representantes que se hacían llamar Missi Domini. Y ellos eran los encargados de controlar tanto a la nobleza como a los obispos. Aquí tenemos la relación del Missi Domini con los nobles y los obispos. O sea, este personaje era como un emisario de importancia y él controlaba el poder de los obispos y de los nobles. Luego seguían los vasallos, que les mencionaba. Los vasallos son siervos, que sería, bueno, vasallos y los siervos y personas libres acá. Eso le juraban lealtad a los nobles y a la iglesia. Entonces, una vez eso pasaba, no podían retirarse básicamente de esto. Y eso garantizaba entonces la obediencia de los siervos a la nobleza. Y luego de la nobleza, acá. No sé si hay preguntas sobre esto o se entiende. Esto se lo he explicado como con dos diagramas diferentes. No sé si se entiende. Sí, Daniel Elías, ¿sí? Entonces, licenciado, los vasallos no son los mismos que el pueblo, por así decirlo, sería otra categoría. No, el pueblo. Esos eran los vasallos. Dentro de ellos estaban los siervos y las personas libres también, pero también habían esclavos, pues, y estos eran los que vivían en las villas y en las aldeas, o sea, eran aldeanos y eran villanos. Eso es lo que están acá. Parece que villano es una palabra que lleva una carga peyorativa, como se dice en la actualidad. Bueno, luego, ¿qué más? Esto es bien importante para entender por qué el imperio carolingio tuvo mucha influencia. Fíjense que se le ocurrió al emperador, a Carlomagno, que si quería reavivar la grandeza del pueblo romano, pues entonces, pues según lo que habían leído en poemas, en historias o lo que se contaba de tradición oral, pues los romanos los consideraban muy cultos, o sea, muy conocedores de muchas cosas. Entonces, él dice, bueno, entonces hagamos escuelas para que podamos aprender. Y eso es lo que hacen con la Escuela Palatina de Aquisgrán, por ejemplo. Aquisgrán es una ciudad. Es donde está el palacio. Bueno, vamos a ver acá. Surgen entonces dentro de la llamada Escuela Palatina. Escuela Palatina no significa que tiene problemas de que Escuela Palatina no significa o más bien significa que son escuelas del palacio. Ahora, hay tres tipos de escuelas. Las catedralicias, que se dan en catedrales, las conventuales, que se dan en conventos, y las parroquiales, que se dan en las parroquias o en las pequeñas iglesias. Entonces, ahora vean acá en el diagrama. En las escuelas catedralicias, quienes era la nobleza la que iba y a ellos los formaban para ser funcionarios del Estado, o sea, para servirle al emperador en este caso, para ser Missi Domini o para pues ser ahí consejeros o estar en la élite, siempre como muy cultural, pues muy conocedora de todo lo que existía.
Luego, las conventuales, estas se desarrollaban en conventos. Y los conventos eran edificios que estaban a la par de las parroquias, de las iglesias. Y la idea era formar al clero, es decir, formar sacerdotes. Eso es lo que buscaban acá. Y las parroquiales, donde iba el pueblo, la gente que vivía en las villas, estas funcionaban para adoctrinar. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Está claro? Ahí está. Ese diagrama es bien sencillo, ¿verdad? Quiero ver, Daniel. Esas escuelas tomaban modelo de Roma. De lo que ellos pensaban que había sido Roma, porque Roma, los modelos de escuela eran muy similares a los gimnasios de los griegos. Gimnasio en el entendido no como un lugar para ir a ejercitarse el cuerpo, ¿verdad? Sino en un gimnasio se aprendían artes, se aprendía literatura y otros aspectos más también. Entonces eran más similares a eso los romanos. Y pues había gente que se educaba en el conocimiento de la historia, por ejemplo. Entonces, estos era algo similar a lo que ellos pensaban que había sido la educación en Roma. Eso fue bueno porque esta manera de educar y de pensar en que la gente necesita educarse fue lo que llevó un par de siglos después de haberse iniciado al establecimiento de las primeras universidades en Europa. Las primeras lugares en donde se les formaba en una área específica. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende sobre lo del adoctrinamiento? Dígame, Diana. Sí, yo tenía una duda. En este momento, estas escuelas se les llamaban conventuales y eran las que, bueno, en este caso dice que eran las que formaban los sacerdotes. Sí. ¿Desde qué momento entonces cambia, o si es ya a partir de aquí, lo que son, bueno, empiezan en sí lo que son los seminarios? Los seminarios son más recientes, son mucho más recientes. En los conventos es donde se formaban, ahí se les enseñaba las artes, principalmente que tienen que ver con el aprendizaje del texto bíblico, ¿verdad? Pues no, o sea, no solo la Biblia, me refiero, ya les voy a mostrar aquí, lo que pasa es que no quiero mostrarles, pero aquí están lo que se enseñaba, las llamadas artes liberales, eso es lo que se enseñaba ahí. Entonces, en ellos se aprendía a prácticamente ser sacerdote. En los siguientes siglos, cuando pasamos al románico, eso sigue haciéndose en los conventos, pero hay una reforma en la que hace que los sacerdotes se aparten, se alejen del poder real, del poder regio se llama, porque estas estaban, vean, dirigidas por la escuela palatina, eran escuelas palatinas, o sea, escuelas del palacio, el palacio estaba incidiendo en ellas. ¿Sí, Harold? Yo tengo la duda sobre si los conventos eran lo mismo que un monasterio o eran muy diferentes. Bueno, lo que pasa es que un monasterio es el lugar donde habitan los monjes. Normalmente un monasterio tenía un convento también. O sea, el convento es un lugar de estudio o de meditación también. Meditación espiritual me refiero. Entonces, un monasterio podía tener un convento dentro de él, adentro. Más adelante se van a ir dividiendo. Lo que pasa es que pareciera que en la actualidad, cuando pensamos en eso de conventos, se nos viene a la mente monjas, ¿verdad? Y cuando decimos monasterios, se nos vienen a la mente monjes. Pero en esta época no es así. De hecho, monjas, pues todavía no hay mujeres en órdenes religiosas, pero sí van a aparecer, a aparecer por acá. Quiero ver, Samuel dice, y en ese periodo aún se casaban los sacerdotes. Sí, todavía hay sacerdotes que tenían familia y que aún siendo ya casados podían optar por ser sacerdotes. Por ejemplo, en mi caso tengo familia, pero por alguna razón yo digo, no, yo quiero apartarme y ya me aburrí de dar historia, porque quiero pues hacer algo más.
Entonces yo me apartaba, me iba a preparar espiritualmente hablando, y entonces yo pasaba a ser sacerdote, pero yo tenía familia, en la parte tenía herederos. Entonces, eso sucedía. Y lo otro es los que, pues, eran sacerdotes, tenían familia y heredaban a sus hijos los títulos. Eso, pues, en los siguientes siglos va a cambiar, porque hay una reforma, así se llama una reforma, que se hace dentro de la Iglesia Católica, para tratar de cambiar pues esas prácticas que estaban haciendo, porque la iglesia comienza a tener problemas administrativamente hablando con ese tipo de situaciones. Bien, fíjense que no me han preguntado sobre esto, las parroquiales. Vean, en las escuelas de las parroquias eran lo que se enseñaba en las aldeas cercanas a las villas. Aquí, ¿qué es lo que se les enseñaba a ellos? Bueno, dice Rafael Antonio, en las escuelas conventuales ya existían artes que lo hicieran emperador a Carlomagno, dice, o tenían otro nombre. Lo que pasa es que él se formaba con sacerdotes, o sea, los sacerdotes eran los encargados de enseñarle la lengua, o sea, no la lengua, digo, el lenguaje, de enseñarle sobre artes también, y pues ellos se encargaban de la formación. Pero cuando Carlomagno toma el poder, entonces él dice, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es educar a todo el mundo para que todo el mundo tenga el nivel que tuvo Roma, según ellos lo creían que había sido. Por eso es que están los tres niveles: las catedrales, las escuelas catedralicias para la nobleza, las conventuales para formar sacerdotes y las parroquiales para formar al pueblo. Ahora, ¿en qué creen que formaban al pueblo? ¿O para qué? Porque ahorita me han preguntado de esto o me han hablado de esto. ¿Pero aquí qué pasó? ¿Qué creen que le enseñaban al pueblo? El pueblo está en la base de la sociedad. Sí, José Gabriel. Le enseñaban sobre las escrituras, se podría decir. O cómo respetar los ritos. Muy bien. Aquí el término es adoctrinamiento. Creo que la palabra se utiliza más en el cristianismo católico. A los niños hay que mandarlos a la ¿dónde? A la doctrina, para que se preparen para algunos de los sacramentos. Entonces los mandan a la doctrina, pero doctrina implica obediencia. Entonces el adoctrinamiento para el pueblo no era para que se fueran líderes, era para que aprendieran a obedecerles. ¿Obedecerles a quiénes? Está bien claro ahí, ¿verdad? Al clero, a la iglesia y a la nobleza. O sea, a ellos les enseñaban a obedecerles a ellos. No les digo que les enseñaban, miren, ustedes tienen que obedecerles porque ellos son mejores que ustedes. No, les decían, ustedes tienen que tener paciencia. Ustedes tienen que aceptar la realidad que tienen, ofrecer su sufrimiento. Ustedes tienen que sufrir acá. Ustedes van a tener escasez, ustedes van a tener esto, tienen que trabajar y a lo mejor nunca van a descansar y van a sufrir y sufrir, pero su premio va a estar al final. Y debe ser así, porque así está estructurado. Y él vienen las parábolas ¿cómo se llamaba un leproso, creo, que las migajas que se le caían al Señor, pues le daban. Pero el premio para él, según esa parábola, fue al final. El castigado fue el Señor, que había vivido con muchos lujos acá. Entonces, eso era lo que se les enseñaba en aquel momento. Pues ustedes me dirán si eso ha cambiado, sí, igual, ¿verdad? Pero si hablamos de adoctrinamiento, implica obediencia. Eso implica obediencia. Bueno, aquí hay bueno, Rafael de hecho decía, enseñar a ser obedientes, dice el sistema feudal, correcto. Aquí el sistema feudal comienza ya a aparecer ya más claramente. Acá. ¿Por qué? Porque se está estructurando de mejor manera los espacios geográficos. Esas villas tienen un líder. Ese líder es uno de la nobleza, que eventualmente se convierte en un señor feudal. ¿Por qué? Porque el rey le dio que gobierne esa tierra y es dueño de todo lo que está ahí, incluyendo las personas. No como esclavos, sino como tributarios, como gente que le debe de rendir tributo a él. Algo había preguntado por acá, Daniel dice, ¿por qué querían volver a ser como Roma? Porque consideraban que Roma había sido poderosa, según lo que encontraban en relatos, seguramente en textos,
y había gobernado todos los terrenos, o sea, todo un territorio muy amplio. Entonces querían tener de nuevo ese control y querían verse ellos como romanos, como ciudadanos romanos. Les pongo un ejemplo, tal vez les parecerá un poco así como o chocante o tal vez fuera de lugar, pero a mí me parece conveniente en este momento, y es el hecho de mucha gente que piensa que Estados Unidos es la panacea, es lo mejor que hay, y entonces lo ponen como modelo, y todo el mundo quiere que, o sea, hay que ser como Estados Unidos. Y cuando se van de aquí para allá y luego allá andan ya con camisas con la bandera y se comportan de una manera porque se consideran ya parte de ese lugar. Y cuando vienen para acá o mandan la respectiva remesa y dicen, mire, quiero que me construyan una casa, quiere que la casa sea igual a la que está allá en Estados Unidos. Por eso la zona de Oriente especialmente, aunque hay en todo nuestro país, pero la zona de Oriente, San Alejo, por ejemplo, no sé si alguien de San Alejo por acá, la zona de Morazán, zona de Usulután, algunas partes de San Miguel también. Hay en las zonas rurales, no va para un pueblo por ahí, por ejemplo, o para otra ciudad. Y bueno, el distrito le llaman ahora. Y encontramos casas que parecen sacados de un barrio, de una colonia allá de Estados Unidos, aunque alrededor hayan palos de papaya, un montón de gallinas, unos chuchos, cosas por el estilo. O sea, está acomodado a nuestra realidad, pero quieren que se vea como aquello. ¿Por qué? Porque consideran que aquello es bueno, no es como acá. Me gusta cuando vienen estos hermanos lejanos y se vienen más cerca y vienen a construir casas al estilo de nuestras regiones campesinas, es decir, casas con corredores, mayormente de un solo nivel, con patios, cosas así. Eso me agrada más que ver la construcción así como de estilo estadounidense. Sin embargo, con esto les estoy diciendo que hay gente que piensa que ellos entonces son lo mejor que hay. Pues así pensaban esta gente, que Roma había sido lo mejor. Ahora, yo no les puedo negar que Roma fue pues un modelo de economía, de artes, de estructura organizada a nivel social también, aunque era un patriarcado, ¿verdad? Bastante fuerte, pero pues tenían una estructura que funcionaba, así que funcionaron prácticamente todo. Entonces, eso es lo que buscaban ellos. Por eso es que querían ser como Roma. El siguiente periodo, que vamos a ver después del prerrománico, prácticamente se afianza esto que el Imperio Carolingio quiso hacer. Entonces, en el románico las cosas se hacen a la manera de Roma, aunque no tienen el suficiente, que sería economía, la suficiente riqueza para poder hacerlo, pero buscan realizarlo. Bien, vamos a ver las artes. Habría un convento, ¿cómo dice? Conversos forzados. Diana Mireya, ¿cómo conversos forzados? O sea, si obligaban a alguien a convertirse al cristianismo, hacía la fuerza. Trincado, como diríamos en buen salvadoreño. No sé si se refiere a eso. ¿Sí? Es que el cristianismo eso es lo que hacía. No hacía otra forma. O sea, no. El cristianismo no es una religión tolerante. El cristianismo no tolera otras religiones. Entonces, teniendo la posibilidad de convertir a alguien a las buenas o a las malas, lo van a hacer. Eso lo hacen. Bueno, lo hacían. No digo en la actualidad, pues hay un poco más de respeto con eso, digo yo. Pero en esa época no, o sea, tenía que convertirse al cristianismo. En la región de España, por ejemplo, cuando los musulmanes conquistaron la mayor parte del territorio, los cristianos se quedaron ahí y los dejaron que los cristianos estuvieran teniendo culto a su Dios Yahvé o Jehová. Y ellos tenían su culto a Alá, o sea, es el mismo Dios, ¿verdad? Pero nombrado de formas diferentes. Pero los cristianos se acomodaron a la larga a hacer menos imágenes, porque eso era algo que conflictuaba con la autoridad. Pero los musulmanes dejaron a los cristianos. O sea, ellos querían nada más el poder económico, político de la región. Cuando los cristianos reconquistaron, y entonces los que se quedaron, los moros, los mudéjares, que es el otro término que se ocupa para designar a los musulmanes ahora bajo dominio
cristiano, a esos no crean que los dejaron que fueran musulmanes, así. No, ustedes sigan con su religión, nada. A convertirse o se van. Y en el siguiente, bueno, de hecho aquí comienzo un poco, pero en el siguiente periodo, en el románico, la iglesia establece un mecanismo y una estructura dentro de ella misma para poder controlar esas conversiones, para poder obligar a aquellos que no eran cristianos a hacerlo, a ser cristianos. Eso se llama el Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe. En buen salvadoreño lo conocemos como Santa Inquisición. La Santa Inquisición tiene su apogeo más adelante, pero el Santo Tribunal comienza a trabajar desde el periodo románico, gótico, renacimiento y en el barroco, que es cuando tiene el mayor poder, especialmente en España y en América. Dice Samuel, una duda dice, ¿aquí hablamos ya del cristianismo católico moderno o aún no? Todavía no, todavía faltan algunas características, vienen reformas todavía. Hay reformas en el periodo románico y luego reformas en el periodo gótico. Luego cuando viene el Renacimiento, el Renacimiento trae el protestantismo. O sea, hay cristianos que se apartan de la doctrina cristiana católica y establecen una propia, no una sola, sino un montón. Son Lutero, Calvino, Juan Knox. En el norte, en Inglaterra, es por motivos más humanos, más que espirituales. Enrique VIII también hace una reforma. Y entonces pues ahí cambia, ahí comienza a acomodarse la realidad. La Iglesia Católica responde con algo que se llama contrarreforma, y en la contrarreforma ahí se van estableciendo ya más específicamente las condiciones del catolicismo que conocemos. Ya, o sea, falta todavía proceso para eso. Bien, no sé si hay algo más, si no pues pasamos a esto, a las artes liberales. Es muy compleja la historia cristiana, sí, es bastante compleja. Acá solamente les paso así la parte de encima, ¿verdad? Pero si entráramos, pues es bastante, mucho más lo que se aprende. ¿Saben lo interesante de esto? Que la historia del cristianismo y el cristianismo, especialmente el católico, se entiende bastante a través del arte. Entonces el arte es, porque el arte se convierte, como bien lo decía, en la Biblia de los iletrados. El arte es esa Biblia que se lee visualmente, se entiende a partir de la imagen, porque la gente no pueden leer textos. Pueden hablar una lengua derivada de latín, por ejemplo, más adelante, pero los textos no los leen, no pueden. Pero la imagen sí, es fácil leer una imagen. Entonces, esa es la razón por la que el arte pues, nos sirve para entender esa historia. Bien, las artes liberales. Vean, habían 3 por un lado y 4 por otro, el trivium y el quadrivium. El trivium era gramática, retórica y dialéctica. Mucho de esto tenía que ver con la formación sacerdotal y también la de los nobles. El quadrivium era aritmética, geometría, música y astronomía. Y me dice, mire, pero dice artes, porque no aparece la pintura, la escultura, la arquitectura acá, porque esas se consideraban de menor valía, se consideraban inferiores a estas que ven acá. ¿Y por qué? Porque implica un esfuerzo físico. No son intelectuales, es un esfuerzo físico el que se tiene que hacer. Entonces la colocaba más bien a nivel de oficios artesanales. Entonces por eso yo les he hablado todavía aquí de artesanos. Les digo, no es que solo trabajaban los artesanos. Los maestros constructores, por ejemplo, los maestros albañiles de esta época, pues ellos construían grandes edificios, pero no se les consideraba por acá. ¿Y ellos cómo se formaban? Pues en la práctica, en talleres. Bueno, no sé quiénes de ustedes han estado en algún taller de algún oficio. En mi caso, yo estuve en un taller artesanal de cerámica en barro. En Hilo Vasco, por eso yo soy de Hilo Vasco. Entonces yo estuve en un taller y aprendí a hacer moldes, a hacer grabados en molde, a pintar principalmente, que era lo que más me gustaba a mí, pero el artesano, que era un amigo de mi papá, y era muy, muy bueno, él ya falleció, don Rufino Hernández,
pues él quiso enseñarme lo que él sabía, y él sabía mucho. Entonces aprendí bastante con él, aunque solo estuve como 2 años, poco menos de 2 años con él. Entonces los oficios se transmitían de esa forma, pero no se consideraban dentro de las artes acá, al menos no todavía. Falta todavía tiempo para que se establezcan otro tipo de ordenamiento de las artes. Bueno, vamos a avanzar. La sociedad, ya algo les había mencionado sobre esto, no voy a detenerme mucho. Sí les insisto en que estas son castas, pero resulta que estas castas comienzan a tener cierta movilidad interna, pero vamos a hablar de bloques, y esos bloques dentro de las castas, la principal es la casta donde está la élite privilegiada. Ahí está la realeza, la alta nobleza y el alto clero también acá. Y aquí noten algo que comienza a ser como interesante, y es que el papa, por ejemplo, o los arzobispos comienzan a considerarse más o menos iguales que el rey, cuando el rey tenía una valía menor, o sea, valía menos que el cargo que tenían ellos, que los cargos eclesiásticos. ¿Y por qué? Porque eran los sacerdotes los que le ponían la corona en la cabeza, garantizando pues que Dios quería que ellos fueran los gobernantes. Pero de repente los reyes comenzaban a actuar por cuenta propia y sin contar con el aval de la iglesia. Entonces eso comenzó a generar conflicto, y eso se nota ya en esta época, porque en algunos lugares, no en toda Europa, porque no es parejo en todas partes, pero ya comienza a notarse eso, que el rey quiere estar en la cúspide, no compartir ese poder con nadie. Luego la nobleza media, caballeros, por ejemplo, gente con cargos nobles, por ejemplo, los condes, que son los que gobiernan los condados, caballeros, y así otros más que tienen bajo su mando pues un cierto territorio. De ellos es donde aparecen los señores feudales también. Los grupos artesanales que les decía, comerciantes y artesanos, tienen un puesto privilegiado dentro de la casta que les corresponde a ellos, pero esta casta es no privilegiada, o sea, ellos no pueden acceder al poder. Pero dentro de ellos hay maneras de poder crecer. Digamos, un campesino que trabaja por jornal, que trabaja por el pago diario, al poder tener dinero suficiente y comprar un trozo de tierra grande, entonces comienza a necesitar gente que le ayude. Entonces él comienza a pagarle a otros campesinos. Entonces él ya se vuelve propietario y él le paga a otros que están acá. Y él puede seguir mejorando todavía esa condición de vida, pero nunca va a llegar hasta acá. En el siguiente periodo vamos a ver que esos campesinos, esos comerciantes que logran escalar dentro de la casta que les corresponde, van a dar pie a otro término, a otro nombre. Y que ese sí va a tener poder económico, pero no poder político. O sea, no lo van a dejar gobernar. Él tiene dinero y va a ser igual que muchos nobles, pero no lo dejan gobernar, porque considera que él pertenece a una casta inferior. Bien, sobre la arquitectura del periodo carolingio, los burgueses, dice Rafael Antonio, correcto. Sí, no quería decir el término para darle, pero bien, gracias ahí. Sí, exactamente, son los burgueses. Un burgués es el que vive en un burgo. O sea, el término es burgo, es el nombre que se les da a las ciudades. Entonces, los que viven en las ciudades se llaman burgueses, pero el término se queda siendo aplicado a los comerciantes. A eso se les decía burgueses. En la actualidad, decir burgués es un término peyorativo, de hecho, es una manera de decirle a alguien, este tiene dinero y no le importan los pobres, ese es un burgués. Pero en esta época es una persona que vivía en un burgo, que eran las ciudades. La arquitectura, bueno, de acá comienza algo que le llaman Renacimiento carolingio, y eso es porque tomando el modelo romano que aparecía, bueno, las edificaciones estaban en los alrededores de ellos, también habían libros. Acuérdense que ya les he comentado que a pesar que digan que la Edad Media es de oscurantismo y que la ciencia se detuvo y todo, eso no es cierto. Progresó siempre a un ritmo menor del que lo hizo en los siglos anteriores, pero bajo dominio cristiano, o sea, porque es un periodo teocentrista, o sea, Dios es el centro de todo. Pero pues, los conocimientos estaban ahí, los libros estaban ahí, libros romanos que hablaban acerca de arquitectura, por ejemplo. Entonces,
A partir de eso se estudiaban y con eso comenzaban a construir. Y por eso tenemos construcciones como esta. Ahora, eso sigue siendo periodo prerrománico, o sea, es una etapa anterior al siglo XI, siglo X, siglo XI más o menos. Entonces, ¿qué pasa con esto? No, siglo IX sería, siglo IX, siglo X, por ahí, porque luego en esa época es que comienza el románico también en algunas regiones. ¿Qué pasa con estas construcciones? Como eran bastante sólidas, en los siglos siguientes le fueron construyendo más alrededor, o le fueron quitando y le fueron agregando. Entonces, por ejemplo, yo les digo, miren, esta es una construcción carolingia, y les muestro principalmente el primer plano, que es esto. Construcciones forradas con placas de mármol, por ejemplo, bandas lombardas acá. Así se les denomina ya en este momento, aunque el antecedente son las dovelas bicolores, que así se llama, que lo utilizaron los romanos también. Pero al fondo hay vitrales. Esos vitrales no corresponden a esta época. De hecho, en esta época todavía los ventanales tuvieron que haber sido pequeños, porque se hacían iglesias con un control más místico de la luz. No eran estructuras muy iluminadas, eran más oscuras. Entonces, esto corresponde a un periodo posterior. Pero la base, la estructura base del edificio sí es de arquitectura. Entonces, se utiliza el modelo bizantino y los antecedentes que se tenían de Roma. Ahí tenemos algunos ejemplos, bueno, palacios, monasterios. Los monasterios, al final del periodo carolingio, comienzan a aparecer las primeras órdenes monásticas, o sea, los primeros monjes, y pues se utilizaba ladrillo cocido, piedra, y poco a poco se fueron agregando otros materiales nobles para cubrirlo, que no se vieran pobres las iglesias. Y los pilares. Cruciforme significa que tienen forma de cruz. Si lo partiéramos el pilar a la mitad, tienen forma de cruz. Las torres también en los exteriores de los edificios, también de las iglesias. Este es un modelo. Bueno, no todos fueron iguales a este, pero este es una recreación gráfica de cómo era el palacio de la ciudad de Aquisgrán, que era la capital del Imperio Carolingio. O sea, el emperador no vivía aquí, pero él periódicamente venía acá para trabajar. Sabemos que era como la casa de gobierno, entonces por eso se llama Palacio de Audiencias. Palacio de Audiencias es donde el rey recibía, o el emperador en este caso, porque se consideraba emperador. Él recibía acá emisarios de todos sus territorios. Ahí estaba una sala del tesoro y bueno, ahí se recibían todas las dádivas que venían desde el interior del imperio. Habían instancias para la familia del emperador y espacios públicos. Habían termas a la manera romana también, espacios para que la élite se relajara en ellos. Había una capilla también dentro o cerca del mismo edificio. Esta es la capilla palatina. Palatina es relativo al palacio, por cualquier confusión con el término. Si decimos capilla palatina, es relativo al palacio. Digo, miren, la arquitectura era principalmente palatina. Significa que es principalmente de orden de palacios. Dice Daniel, las construcciones eran con forma de cruz griega o latina. Pues había de ambas acá porque la influencia es bizantina. Entonces, por ejemplo, la capilla de Aquisgrán es centralizada, es como una rotonda. Las rotondas son en los edificios romanos que eran redondos. Y bueno, los griegos también tenían ese tipo de construcciones, pero los romanos eran los que más popularizaron la rotonda. Entonces, la parte central, les muestro mejor el diagrama acá, es una capilla con una planta de cruz griega. Pero si vemos el resto de la construcción, que en este caso sería esto que ven acá, esta parte de acá, entonces vemos que la estructura es más grande, es más larga. Entonces aquí lo que se da es una cruz latina. Entonces es como una mezcla. La parte de cruz griega es, por cierto, octogonal. Esa es una vista del interior, así es como funcionaba.
¿Ven? Un ambulatorio, es el espacio redondo acá, para caminar, todo esto que les señalo acá al lado derecho. Y en la parte superior, en el segundo nivel, ahí es donde se ubicaba también el rey cuando iba a recibir, o los altos dignatarios del clero, arzobispos, por ejemplo, también se ubicaban en esta zona. Entonces, ese es el ambulatorio, como les mencionaba, y luego el altar, y este que tiene una zona con ábside también en el fondo. Bien, entonces, esto se convierte en un modelo en cuanto a estructura. ¿Qué significa? Que en las otras ciudades del Imperio Carolingio va a establecerse también un conjunto en el que vamos a tener el Palacio de Audiencia, la residencia del rey, la iglesia cerca, las termas, o sea, todo lo que sería como importante, lugares importantes están en el mismo lugar. En el modelo europeo de ciudades que va a evolucionar a partir de esto con los siguientes siglos, vamos a encontrar lo mismo, una plaza central, los palacios de audiencias, las catedrales, el palacio militar, por ejemplo, un mercado, y todo eso está alrededor de una plaza principal. Ese es el modelo que luego los españoles traen acá a América. Por eso ustedes van a ciudades que todavía guardan vestigios coloniales, van a encontrar que está la iglesia, está la alcaldía, está mercado y otras zonas alrededor de una plaza principal, porque ese es el modelo. Por eso el modelo es el del Palacio de Aquisgrán, de acá es donde comienza a hacerse. Ahora, no va a ser siempre igual, porque cuando venga el Renacimiento va a tomar el modelo romano. Esto va a cambiar en el periodo románico y va a cambiar en el periodo gótico por las reformas que hace la iglesia. Acá la formación, por ejemplo, en estas zonas, si aquí está la catedral o una capilla, digamos que es una catedral cerca del palacio, entonces hay una influencia directa del rey. El rey podría ir a esos lugares y pues tratar de hablar ahí y convencer a los monjes o a los sacerdotes acerca de lo que hay que hacer. Entonces la reforma que va a venir más o menos un siglo después va a llevarse los conventos lejos de las ciudades para romper esa influencia que los reyes están ejerciendo demasiado grandes con el clero. Pero vamos a ver. Sobre la escultura, decirles que pues no hay tampoco grandes. Ahora se han encontrado que hay como un tema recurrente que es el emperador, el emperador como rey, como gobernante más bien, así importante. Y se sabe que se utiliza entonces como propaganda política. Acuérdense que los romanos utilizaron la escultura como propaganda. El rey se mostraba divino, se mostraba como un juez o se mostraba como un soldado, un general militar en las esculturas, o como alguien benefactor o misericordioso también. Entonces, esa misma idea la toma Carlomagno. Y ellos pues conocen monedas en las que se acuñaba el rostro del rey. También hace lo mismo Carlomagno, manda a hacer monedas con el rostro de él, porque él se considera un emperador también, así como los emperadores que hay en este momento en Bizancio. O sea, es el modelo. Es como que nosotros, vamos a traer el mismo ejemplo, como que en la escuela de arte nosotros comencemos a pintar todo, ¿verdad? Y a tratar de remozar nuestro edificio, nuestros muebles y todo, de manera que nos parezcamos un poco al edificio que tenemos a la par, que es el de la biblioteca. No va a ser igual, ¿verdad? Pero podemos llegar a que se vea bastante bonito. Entonces, Carlomagno buscó eso, imitar un tanto la grandeza de Bizancio, que sería un reflejo de lo que fue la grandeza romana, y pues había que hacer todo lo necesario para ello, porque él se consideraba sucesor de esos emperadores, y como un nuevo Constantino, decía. Constantino es que se considera el padre del cristianismo romano, porque él fue el que influyó bastante para que se le diera libertad de culto y luego convertir en religión oficial del imperio el cristianismo. Entonces era pues un modelo para seguir. Ahí tenemos la imagen de Carlomagno como emperador.
Así, pues sí, bueno, aquí está la descripción de la moneda de perfil con una corona de laurel. También la tipología ecuestre, o sea, colocado sobre una escultura de un caballo, como Marco Aurelio en una de las esculturas, porque eso se consideraba como el máximo poder, una manera de mostrarse como el máximo líder de la región. En la mano lleva un orbe. Acuérdense que el orbe es un símbolo del universo, no de la Tierra, sino del universo. O sea, contiene todo lo que existe y lo lleva en su mano. En la mano derecha lo que le hace falta acá es la espada. Se lleva la espada en la mano derecha y en la mano izquierda sostenía el orbe. Eso era lo que él se mostraba, y bueno, y ahí el caballo. Esta es escultura en bronce también. Esa es otra de las cosas que se le deben a la escultura bizantina, y es que se reactiva de nuevo el trabajo de la técnica que se llama de cera perdida, que es fundición en bronce. O sea, se hacía primero el modelado, luego se hacía un molde, luego se hacía un vaciado, luego se hacía otra vez molde, luego se vaciaba calentando el molde para extraer la cera, pero era más cera perdida porque la cera se evaporaba, se quemaba, y luego le hacían ya el vaciado en bronce. Luego salía y había pues que trabajar forjando la escultura hasta que tuviera la textura como ven acá. Eso lo hicieron los griegos, porque la escultura griega, acuérdense que era principalmente en bronce. Si la conocemos ahora en mármol es porque a los romanos les gustaba la escultura, pero necesitaban el bronce. Entonces mandaron a hacer copias de la escultura griega, y se llevaron el bronce. Por eso tenemos muchas esculturas, son copias romanas de las esculturas griegas. Eso no sé si lo vieron quienes no estuvieron conmigo el siglo pasado, si vieron eso en el tema de Grecia. Bueno, otro ejemplo, ese es un relieve en oro, y aquí se muestra Carlomagno arrodillándose frente a una imagen de la Virgen María. Eso ante los ojos de un alto clérigo, o sea, o arzobispo podría ser, y de un ángel acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Carlomagno? Le está entregando la capilla de Aquisgrán, la capilla palatina, la capilla del palacio, se la está entregando a la Virgen. La Virgen la recibe y Jesús niño lo bendice con una mano. Esto es, y vean, alrededor de la cabeza de Carlomagno hay una, en este caso, aureola. ¿Y qué significa? Pues que le está dotando de santidad a él. Imagínense esto, pero eso seguramente era la nobleza quien lo veía. Fíjense, ¿no? Carlomagno pues es cercano a la Virgen, y le entregó la capilla, y es santo. Es un símbolo de santidad. Pero eso es pura publicidad, no crean que es otra cosa. Esto es como los TikTokers actuales ayudando a la gente, ¿verdad? Que no pueden ayudarle en silencio, sino que hay que mostrarse uno dándole el dinero, o dándole una canasta, o dándole un fresco, o dándole lo que sea. O sea, es publicidad para ellos. Es lo mismo que está haciendo, que se hacía en este momento, pero con métodos diferentes. Diana Mireya dice, un dato a aportar, dice, es que la numismática, esta palabra siempre me complica, es la ciencia que se encarga del estudio y análisis de las monedas, medallas, billetes u objetos antiguos. Bien, gracias por el dato ahí, Diana. Eso es también importante saberlo. De hecho, es todo un arte eso, el manejar sobre las monedas. Yo tengo mi coleccioncita ahí de monedas, no soy experto, pero tengo mis moneditas ahí de oro. Tengo monedas de nuestro concierto de hace, creo que la más antigua que tengo es de 1914, creo, o 1915, por ahí. Una de 5 centavos y una de 10 creo que tengo por ahí. Tienen, por cierto, en el grabado, dice República del Salvador. No República del Salvador, sino República del Salvador. Siempre tuve esa curiosidad con las monedas, heredado, por cierto, de mi papá. A mi papá le gustaba coleccionar también monedas. Así que un día vamos a hablar de eso de la numismática. Así creo que es verdad. Bien, avanzo. Otras imágenes. Aquí les muestro dos parámetros de cómo evolucionó el arte dentro del imperio carolingio.
La imagen de la derecha sería como lo más cercano al inicio, cuando todavía tenemos esos vestigios del imperio merovingio, antes, ¿verdad? Entonces, tenemos acá ¿cómo se llama? La cruz y estas imágenes de estos personajes acá en la base, que si se fijan ustedes, pues tienen una apariencia bastante sencilla, bastante esquemática. Al final del periodo, en la medida que nos vamos acercando al románico, eso cambia un tanto. Entonces tenemos otras imágenes como esta. Bien, esto es una representación de lo que había en esa misma esquema del Palacio de Aquisgrán, donde habían conventos. En los conventos también se desarrollaban la copia de libros para la liturgia. Entonces, habían libros que eran inspirados y habían libros que eran copiados. Estos son copiados, están copiando. Pero este es un libro inspirado. ¿Por qué sabemos que es un libro inspirado? Bueno, porque en la iconografía vemos que a este monje hay una paloma acá que le está hablando al oído, le está inspirando. Entonces esto debe entenderse que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces le está dando el mensaje y él transcribe ese mensaje. Esos libros serían como los inspirados por Dios. Y cuando ese libro pues nos ha aceptado, dicen, bueno, sí es cierto, esto es verdad. Entonces eso pasa luego a convertirse en un libro que otras parroquias quieren, otras iglesias quieren. Entonces hay necesidad de hacer la copia. Permítanme. Y ya casi se me descarga. Ahí está. Bien, sigo. Avanzamos. Sobre la pintura, ya para ir finalizando. Bueno, la mayoría aunque sí tenemos pintura en algunas iglesias, no hay mucha porque les repito que esos edificios, estas iglesias catedrales se fueron reconstruyendo, se fueron redecorando y pues, la mayoría se perdió. Pero los libros, esos sí se mantuvieron. En la actualidad a esos libros se les llama también códices. Y en esos códices aparece estructuras arquitectónicas que muestran las imágenes, ¿verdad? de la liturgia, o aparecen los evangelistas. Por ejemplo, es un libro el Evangelio de Lucas, entonces aparece una imagen que lo representa a él, tanto simbólicamente como también el texto, ¿verdad? Que correspondería a su libro. El libro de Juan, por ejemplo. Hay otros que hablan más bien de los sacramentos, eso se llaman sacramentarios. Y los que hablan de los evangelios se llaman evangelarios. Esos son términos, se los voy a escribir acá, fíjense, para que lo apunten. Evangelarios. Y sacramentarios. Y pues, bueno, no sé, evangeliarios, si así sería. Ahí está. Evangeliarios o evangelarios. Aquí que yo lo encuentro como evangelarios, pero aquí el corrector me dijo que eran evangeliarios. En todo caso, son libros donde aparecen los evangelios. No existe todavía una Biblia como la que ustedes pueden ir ahí a su librera o el lugar donde la coloquen, ¿verdad? Y que agarran un solo libro y ahí está todo. Eso no existe todavía. Los libros están separados, están dispuestos en diferentes tomos, por así decirlo. Entonces tienen el Evangelio de Juan, tienen que buscar ese libro. Entonces se copian por aparte. ¿Cuándo va a aparecer un solo libro? Bueno, eso va a ser más adelante cuando ya aparece la imprenta. Y entonces se escribe la primera Biblia, donde aparecen los libros tal cual pues se tomaron en cuenta en ese primer momento. Eso vamos a hablar más adelante. Por si me preguntan, ¿por qué una Biblia tiene más libros y otra tiene menos? Vamos a ver un poquito más adelante, cuando ya hablemos ya de los libros y cómo es que eso fue evolucionando. Bueno, otra imagen, esas aparecen igual en los códices. Y aquí vemos otra vez una imagen del Papa que está colocando la cruz sobre el
Carlos el Grande. Vean, cuando Carlos Magno tomó el poder estaba joven, tenía menos de 20 años. Era un joven. Ahora, claro, digamos que hubieran sido los 17 años, a los 17 años ya se consideraban adultos. La edad para las mujeres para considerarlas adultas o ya como para formar familias eran los 12 años y los hombres andan más o menos como por los 13, 14 años. Entonces, pues a los 17 años ya, digamos, ya era un hombre. Según los criterios de que ahora sabemos que la ley, por ley, están protegidos para hasta los 18 años. Pero por crecimiento, pues yo conozco muchos que son jóvenes y tienen responsabilidades ya bastante grandes. Y sigo viendo algunos que tienen 20 años o más y me siguen pareciendo como niños más pequeños. Por los niveles de madurez y los niveles también de responsabilidades que se tienen. Vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, la miniatura, por cierto, esa es una miniatura. Si alguien recuerda que es una miniatura. ¿No? ¿Nadie? Venía del color minio. Ya, muy bien. No sé quién respondió al final, si fue Ulises o fue Daniel o alguien más. Pero sí, fue Daniel. Que fue Daniel. Ah, vaya, muy bien. El color minio, acuérdense que es un color naranja, son esa gama de colores, los minios. Bueno, yo como les repito, yo me crié en Hilo Vasco, me vine más o menos 18 años, me vine ya para estudiar. Pues cuando yo vine acá y dijeron, no, ese color se llama, ¿qué sería? Vermellón, por ejemplo, rojo vermellón. Y dice, bueno, a mí me dijeron que era minio, porque en lo vasco le llaman minio, bueno, le llamaban, ahora ya no es tanto. Pues la gente, artesanos mayores, y le llaman minio a un tipo de naranja, que es con el que hacen el color piel allá, por cierto. Pero bien, esos son arianato costal. Vamos a avanzar. Las miniaturas entonces son textos principalmente con colores minios, o sea, de la gama de los cálidos, pero son textos grandes en cuanto a tamaño. Si les dijera, si han visto, por ejemplo, esos periódicos en los que las páginas son bien largas, no como los que tenemos acá, que son medianos, ¿no? Más largos, entonces más o menos así sería un libro. O sea, es decir, estos libros no eran para andar bajo el brazo, estos libros tenían que estar como en un atril, en un mueble, para que se pudiera abrir. Bueno, cuando ustedes tengan la oportunidad de visitar algún museo colonial, ahí en algunos de esos museos hay libros, entonces ahí uno ve el tamaño realmente de esos libros. Entonces dice, bueno, la pintura no era tan pequeña. Sin embargo, pues se permitía hacer mucho detalle. No sé, bueno, aquí atrás no sé si alcanzan a ver que hay unas pequeñas pinturitas por ahí. Esa es parte de mi formación cuando estuve yendo a la escuela artesanal que había en Hilo Vasco allá por el 92. Pues son platitos pequeños, los platos los hice en torno y luego había que decorarlos en el área de decoración. Entonces ahí yo lo he hecho, hice paisajes en aquel momento. Cipotillo que estaba, pues hice mis paisajes ahí y son pequeños, tienen mucho detalle a pesar de ser pequeños. Entonces en este caso no hablamos de eso, hablamos de pinturas de mediano tamaño. Como que les dijera a ustedes, trabajen en un cuarto de layer, más o menos, para que tengan idea. O en medio pliego de layer, en todo caso, sería como lo más grande, ¿verdad? Hay un cuarto de layer, sería el promedio para estos libros. Entonces hay suficiente espacio para hacer detalle. Aquí tenemos otra vez la representación de los reyes. Aquí tenemos la formación de Carlomagno. Acá vean que está la nobleza, el clero también alrededor, como partícipes de la educación del futuro rey y que, bueno, realmente se convirtió en emperador. Una representación de Cristo, barbilampiño, el que le llaman helenizante, que no tiene barba ni bigote. ¿Por qué decimos que es Cristo? Porque tiene un nimbo crucífero. Eso es clave. Dice, mire, pero es que no tiene barba y bigote, ese no es Cristo. ¿Cómo no? Atrás de él hay un nimbo crucífero. Eso iconográficamente siempre nos va a decir
que es Cristo. Y luego atrás de él aparece. Aquí está. Esto en latín no recuerdo cómo se dice, pero la traducción al castellano sería algo como Jesús, Hijo Salvador. Este de acá, y el Sigro, o el Giro, este es Cristo. Creo que esto sería Cristo, Hijo de Dios Salvador, algo así creo que sería. O Hijo Salvador, algo así. Acá. O Jesucristo, Hijo Salvador, creo que sería la traducción hacia el castellano. Y luego vemos mucha decoración fitomórfica, laceados también acá, en diferentes lugares. Muestra a Cristo con la mano derecha en actitud de bendecir y con la mano izquierda sosteniendo el libro de la vida. Está sentado en un trono. Esto es como un almohadón en el que se sentaba, símbolo de realeza. Y tiene pues el trono con decoraciones también por ahí. Todo alrededor, todo está enmarcado en decoración. ¿Sí, Samuel? Licenciado, disculpe, dijo que Cristo está en posición de bendecir, pero en clases pasadas había dicho que esa posición de la mano indicaba que iba a hablar porque está hacia adentro. Pero tiene extendidos los dos, en la posición que tiene extendidos los dedos. Bueno, yo lo voy a mostrar. Cuando es la posición de hablar, aquí vean, está extendido. O sea, está así. No sé si me alcanza a ver ahí en la pantalla. La mano está así. Cuando es la posición de hablar, es esta. O sea, vean, está unido el anular con el pulgar. A veces aparece así. No sé si alcanzan a ver ahí el símbolo. Entonces, ese símbolo significa que va a hablar, va a comenzar a hablar. Entonces, yo sé que, bueno, creo que por ahí anda un archivo, fíjense, se lo voy a buscar y se lo voy a colocar en Facebook, donde aparecen diferentes posiciones de la mano y qué es lo que significa según cada una de ellas. O sea, las manos hablan, dicen bastante. Bueno, aquí tenemos otro de estos que llamamos códices en la actualidad. Vean que ahí esto ya es más cercano al románico, de hecho, por el tipo de imágenes que tiene. Son más depuradas. Acá corresponderían pues a un periodo ya de mayor madurez a nivel de diseño y de color. Esto es, por ejemplo, ya cuando se habla del castigo eterno. Este es Cristo que viene en majestad. Vean que tiene una guadaña en la mano. No es la muerte es la que vemos con la guadaña, pero aquí es Cristo que viene con una guadaña. La guadaña es la herramienta para cegar, para cortar la cosecha. Y tenemos un ángel que muestra y a un apóstol que observa la escena. Y aquí tenemos igual parte del Apocalipsis, la tribulación en los reinos, la nueva Jerusalén que viene bajando del cielo, la doncella de la que se habla, y pues todo la imagen y luego el texto que describía eso mismo. Acuérdense que la lengua que se utiliza es el latín y el estilo es visigótico, o gótico como le decimos en la actualidad, pero es visigótico. Bien, ese es un códice, el códice de Treveris, más bien el código de Treveris. Ese es más o menos alrededor del siglo IX, o sea, del año 800, por ahí, del 800. Y este muestra una relación entre los ángeles que llamamos buenos y los ángeles que llamamos malos. Si yo les dijera, miren, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? ¿Qué me dirían? ¿Cuáles serían los ángeles buenos? ¿Samuel? Los de abajo serían los malos, entre otras cosas, por el hecho de que no tienen aurora, ¿verdad? Sí, no tienen. Aquí pareciera, bueno, ya van a ver. Pareciera que sí tienen, pero puede ser el arco del ala. Digamos que no tiene, porque eso es más claro, eso que sí tiene. ¿Sí, César? También opino que podrían ser los de abajo porque están siendo expulsados. Perdón, es antes de César. Acuérdense que no es aureola, es nimbo, porque son ángeles. ¿Sí, César? Le comentaba que tal vez podrían ser los de abajo porque están siendo expulsados del cielo. Como que están cayendo a la tierra. Van cayendo. Acuérdense
diestra, siniestra también, ¿verdad? A la derecha de la imagen, en este caso, los que están arriba, es lo bueno, y a la izquierda los que están abajo, van cayendo. ¿Y esto qué sería? El Quetzalcóatl, el que tenemos enfrente de la escuela. Es una serpiente. Parecido, cerca. Vean que tiene alas. Podría ser, ¿cómo se llama? Lucifer. No. Podría ser, sí. En el texto de Apocalipsis habla acerca de una bestia de 7 cabezas, perdón. Rodrigo dice, bueno, ahí está en el texto. También dice, Rafael dice, los de abajo son malos. Rodrigo, los de abajo muestran la caída, ¿sí? Rafael dice, es el dragón. Muy bien. Alison y luego Harold. Eso iba a decir que era un dragón, que representaba un dragón. Muy bien, una representación de un dragón. Quiero ver, Harold, creo. No podría ser el Leviatán. El Leviatán está asociado al agua, y ese es el cielo. Y es Apocalipsis también. Y bueno, tal vez no sé si alcanzan a ver ahí, pero aquí tiene una cabeza principal, pero tiene otras cabezas aquí abajo. Sí, eso lo iba a decir, que es el dragón con las 7 cabezas. Ajá, muy bien. Y no recuerdo cuántos cuernos dice, si dice 9 cuernos. 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, ese tiene 10. 2, 4, 6, 8. Bueno, me salen 10. Ahí los cuentan ustedes después cuando tengan el material a la mano. Rafael dice, espere, es la bestia de la que se habla en Apocalipsis. Sí, Rafael, eso es lo que estaba mencionando. También dice el dragón, 7 cabezas. Sí, es la bestia de la que habla el Apocalipsis. Entonces, esta es una escena del Apocalipsis. Y vean, ¿quién estaría entonces observando la escena? ¿Quién observa la escena? A ver, ¿cómo estamos de estudios bíblicos? ¿Quién escribió el Apocalipsis? Sería Juan, creo. Juan. ¿Juan qué? ¿Cuál Juan? ¿Juan el Bautista? ¿Juan el Evangelista? Juan el Evangelista. Juan de Patmos sería. Juan el Evangelista, ¿verdad? Ese sería, y él observa, dice que él vio una revelación frente a él. Diana dice Juan. Acuérdense que cuando digan Juan tienen que decir cuál Juan, porque pues Juan era también un tanto común en la época de Yeshua, de Jesús. Entonces el término es hay que poner el apellido, Juan el Bautista o Juan el Evangelista. Igual cuando ustedes me digan María. Yo sé que todo el mundo dice María y es María, y por eso es que, bueno, algunos, las interpretaciones que hacen de la Biblia, del texto bíblico Nuevo Testamento, dicen, afuera estaba María y los hermanos de Jesús, o sea, ¿cuál María? Porque no dice cuál María, y habían varias, María la hermana de Lázaro, María la esposa de Cleofas, María de Magdalo, María la madre de Jesús, ¿cuál de todas las Marías? Entonces, siempre hay que decir cuál, María, la madre de Jesús. Es lo que se dice normalmente, ¿verdad? Ahora, yo sé que especialmente para quienes son católicos, decir María es la única, no hay otra. Pero María es un nombre muy, muy común, y bueno, de hecho lo sigue siendo todavía en nuestra época. Pero bien, esa imagen se la quería mostrar como para que vean que la representación del mal no es muy diferente a la representación del bien gráficamente hablando, o sea, iconográficamente hablando. Iconológicamente hablando, sí hay diferencias. El hecho que vayan hacia abajo, que no tengan nimbos y que estén en el contexto del Apocalipsis, pues nos define exactamente que fueron enviados pues aquí al fuego que sería del lugar de castigo. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, aquí eso es como una reflexión para ustedes. Cuando les salga esta imagen o cualquier otra de las que hemos visto en clase, en los exámenes, pues ustedes no pueden decirme, es una imagen que muestra una guerra, o es una imagen con unos ángeles. No, ustedes tienen que hablar más acá sobre eso. Hay mucho acá. Acuérdense que esto servía para enseñar. Si yo les digo, mire, lleven esta imagen y enséñenle a un grupo de personas acerca de lo que está diciendo acá, ustedes pueden pasar hablando hasta media hora.
de esto. ¿Por qué? Porque hay mucha información ahí. Entonces, uno de los problemas que tengo cuando reviso los exámenes es que han sido bien escuetas las respuestas. Tienen que ser más amplias, no tan sucintas, o sea, no tan cortas. Bien, hay otros ejemplos, así les voy a rapidito eso porque luego les van a, para mañana quiero que iniciar el siguiente tema. Vean, esos son ejemplos de lo que hay en estos códices, en estos evangelarios. Bueno, las imágenes acá, esto que ven acá arriba es tanto una representación del ave fénix como también una representación de Juan el Bautista. Cualquiera de las dos es válida, depende de qué es lo que hay alrededor. Este otro, por ejemplo, es la representación de un evangelista también. Acuérdense que en la parte de, bueno, para leerlo, en la parte de arriba aparece el símbolo. Acuérdense que es un ángel, un águila, un león y un toro. Entonces, eso nos dice quién es el evangelista que está en la parte de abajo. Vamos a ver la miniatura, les voy a mostrar aquí las escuelas, la Palatina, esta pues hacían, la de Aquisgrán, los códices encontrados de ahí muestran a la imagen alrededor de mucha arquitectura. Esa es una representación de Juan, vean que es un hombre joven, y en la parte de arriba aparece el ave que les decía, que puede ser un águila o puede ser el ave fénix, el ave, ¿cómo le llaman? El ave solar, es el ave solar. Entonces, el de arriba nos dice quién es el que aparece abajo. Ustedes deben de aprenderse los cuatro seres, con qué son cada uno de esos seres. Y bueno, hay otros ejemplos, el Evangelario de Goldestalk y los Evangelios de Ada también. Evangelios de Ada no significa que Ada hizo un evangelio, sino que ese es el término con el que se conocen esos textos, pero se refieren siempre a los mismos. Este, por ejemplo, tiene un toro acá arriba, que tiene un pergamino en medio de las patas. Entonces ese nos dice quién es este evangelista. En esta es la escuela de Ebon de Reims, y acá las imágenes se pintan como si estuvieran en un espacio, como si flotaran. Acá. Vean que no hay perspectiva, miren el lambón este con el libro, no tiene nada que ver con la perspectiva de acá abajo, ni tampoco con la del cuerpo del evangelista. La escuela de Tours, esta es una más sobria, digámoslo así, en cuanto a imágenes, pero está más llena de decoraciones en la parte externa y utilizan bastante tonalidades doradas. Esta igual, vean, aquí hay un toro. Entonces eso nos dice quién es este evangelista. Ahí tiene el texto, el libro, tiene una pluma en la mano. Entonces, significa que está escribiendo y aquí hay pergaminos. Es como que ya escribió pergaminos. Y lo demás pues es decoración. Y bueno, el de Drogo de Metz, lo que hacían era agregaban miniaturas, pero en relieves. Se usaban bastantes relieves para la decoración de los textos, especialmente en las carátulas. Entonces, acá por ejemplo, pueden ver en el que aparecen diferentes escenas. Acá, que tengan que ver tanto con lo que se relata en el Evangelio o con escenas de la realeza de la época. Muy bien, hay algunos sacramentarios de Drogo. Drogo no de droga, ¿verdad? Drogo es el término. Y aquí muestra la ascensión de Cristo. La ascensión, porque él subió por cuenta propia, aunque aquí aparece que lo recibe la dextera Domini, la mano derecha de Dios, recibiéndolo acá. Y los apóstoles y María, pues observando la escena, y los ángeles que les dicen qué están haciendo viendo para arriba, el que está en medio de todos ustedes. Y las letras colofón, que son las letras con las que iniciaban los textos. Imagínense en una página para colocar la letra principal y luego el texto que le seguía. Siempre en visigótico, miren. Imagínense hacer esto a mano. Todo a mano. Esos libros por eso eran muy valiosos en aquella época. Pero era la única forma de reproducir el conocimiento. No hay imprenta todavía.
Y bueno, ¿qué pasó después de esa época de esplendor? Luego de la muerte de Carlomagno, él hereda el territorio a su hijo Ludovico Pío, y este a su vez hereda el poder a los 3 hijos, serían nietos de Carlomagno: Lotario, Luis el Germánico. Luis Germánico es esa zona de acá. Lotario es esta zona del centro, que llegaba hasta la región lombarda, parte de Roma también. Y esto es Carlos el Calvo. Eso. Entonces el territorio se dividió en 3. Y a la muerte de estos, el territorio se volvió a dividir en gobiernos, en monarquías más pequeñas. Y ahí es donde entra ya pues el periodo románico como tal. Entonces terminamos así el tema del arte románico. Vamos a detenernos por acá con la grabación.